Bien. Ahí se ve, ¿verdad? La pantalla. ¿Se ve ya completa mi presentación? Ahí está, perfecto. Perfecto. Así es. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación y por la presentación. Soy el doctor Felipe Caballero Briones, del Grupo de Materiales y Tecnologías para Energía, Salud y Medio Ambiente en el Instituto Politécnico Nacional, en la Unidad Altamira del CICATA. Hoy vamos a platicar sobre la búsqueda de nuevos materiales para aumentar la eficiencia energética dentro del marco del Día Internacional de la Eficiencia Energética. La presentación que les vamos a dar el día de hoy pues, tiene vamos a tocar varios temas. Vamos a hablar sobre los objetivos del desarrollo sustentable, el concepto de eficiencia energética, materiales para las energías renovables, nuevas tecnologías, eficiencia en edificaciones, eficiencia energética en maquinarias, estudios y proyectos que existen sobre eficiencia energética y una presentación breve sobre nuestro posgrado y el grupo de investigación al cual pertenezco. Bueno, vamos a introducir qué es el desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Las Naciones Unidas se reúnen para definir lo que es el desarrollo sostenible, que se define como el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Entonces, esto conlleva una serie de retos y una serie de diagnósticos que se tienen que llevar a cabo para todos los recursos que nosotros estamos utilizando en este momento puedan seguir beneficiando a las generaciones que están por venir, ¿no? Entonces, aquí se habla de que hay que armonizar el crecimiento económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente. O sea, no necesariamente es sacrificar uno por el otro, sino los tres tienen que estar interrelacionados. Se definieron en 2015, se definieron 17 objetivos del desarrollo sostenible para ser alcanzados en 2030. Los países firmantes tienen una serie de compromisos que tienen que cumplir para lograr alcanzar estos objetivos que, bueno, por supuesto son para el bienestar de toda la humanidad en su conjunto. Entonces, bueno, de estos objetivos, dado que estamos hoy en el Día de la Eficiencia Energética, me gustaría pasar directamente al objetivo número 7, que es la energía asequible y no contaminante. Este estudio en 2015 conllevó un diagnóstico preciso de grupos de expertos en cada uno de los objetivos definidos, y entre algunos datos están que el 13% de la población mundial no tiene no tiene acceso a servicios de electricidad moderna. 3.000 millones de personas, o sea, un tercio más o menos de la población mundial, todavía depende de madera, carbón vegetal o desechos de origen animal para cocinar y calentar la comida. También se sabe en este diagnóstico y por muchos estudios alrededor que la energía es el factor que contribuye principalmente al cambio climático y que representa alrededor del 60% de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. O sea, todas las plantas que generan energía contribuyen aquí. También se habla de que la contaminación en lugares cerrados, debido al uso de combustibles para la energía doméstica, o sea, leña, carbón, gas natural, han llegado a causar hasta 4.3 millones de muertes por la emisión de gases contaminantes, y que en 2015, o sea, hace 7 años, apenas un 17.5% del consumo de energía global fue energías renovables, y bueno, esto ha ido subiendo. Aquí hay una serie de sitios que son interesantes para visitar. Y bueno, dado este diagnóstico, pues el programa definió una serie de objetivos, entre los cuales pues, están el acceso universal a los servicios energéticos, aumentar el uso de energías renovables, duplicar la tasa de mejora mundial de eficiencia energética, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y tecnologías relativas también a la eficiencia energética, y ampliar infraestructura para que haya un mayor acceso a sistemas energéticos modernos y sostenibles. Pues como ven, esto de la eficiencia energética es una de las preocupaciones fundamentales de la comunidad de naciones. Pero, ¿qué cosa es la eficiencia energética? Bueno, la eficiencia energética se resume en una definición corta, ¿sí? Que es reducir la cantidad de energía requerida para proporcionar productos y servicios. Es hacer la misma actividad
con una cantidad menor de energía. O sea, es reducir el desperdicio. Esto tiene varias cosas, ¿no? Esto, pues hay que, por una parte, se tiene que reducir la cantidad de energía consumida, pero también tiene otros factores que ahorita vamos a discutir, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la eficiencia energética? Bueno, primero, pues se ahorra energía, ¿no? Precisamente en estos tiempos que debido a la guerra en Ucrania se dispara el precio del petróleo, por ejemplo, y del gas, pues es importante poder reducir la cantidad de energía que utilizamos, ¿no? También al reducir la cantidad de energía que utilizamos para cualquier cosa, cuidamos el medio ambiente, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay obviamente un ahorro económico, tanto por los que generan energía como los que usan energía, como los usuarios finales como nosotros. Y bueno, pues, es una serie de beneficios en general, ¿no? Entonces aquí están los factores que les comentaba, ¿no? Que involucran la eficiencia energética. No es únicamente usar menos energía, usar energías renovables, ¿no? Se habla aquí del triángulo de energía, de la eficiencia energética, en el cual en la base está la conservación de la energía, ¿sí? O sea, es desperdiciar menos energía para hacer lo que hacemos, ¿no? Por ejemplo, la conservación de energía tanto en calefacción como en refrigeración. Nuestra región, que es cada vez más caliente, vemos el uso cada vez mayor de aires acondicionados. Sin embargo, las casas están hechas de tal manera en la que se pierde mucho del calor, o sea, la transmisión del calor en los edificios es mala, ¿no? Las casas son calientes en verano, son frías en invierno, entonces ahí hay mucho desperdicio que necesitamos para mantener el confort interior, ¿no? Y los edificios públicos ni se diga, ¿no? También, bueno, el uso de combustibles también alternativos para el transporte, etcétera, ¿no? Después de eso está la eficiencia energética. Podemos tener ahora, por ejemplo, los aires acondicionados han mejorado la tecnología y se utilizan aires acondicionados llamados inverter, que utilizan menos energía porque no están sujetos a un ciclo de encendido y apagado brusco, que eso causa picos de amperaje, sino que mantienen, lo que hacen es regular el consumo durante todo el tiempo de operación y eso baja notablemente el consumo, ¿sí? Entonces eso es la eficiencia de energía en los equipos. También en la iluminación es un caso muy conocido, ¿no? En vez de utilizar focos incandescentes que desperdician casi el 90% de la energía que se les suministra, se ha transitado a utilizar ¿Nos permite tantito, doctor? Sí, claro. Claro, claro. Doctor Felipe, tenemos por ahí el internet un poquito inestable. Si nos pudiera dar unos segunditos para verificar la conexión. Sí, por supuesto. ¿Usted me dice, ingeniero? Adelante, adelante. Bien. Bueno, entonces comentaba aquí la pirámide de la eficiencia energética, que tiene 3 niveles, ¿no? Que es conservar la energía, o sea, no importa la fuente de energía que estemos utilizando, renovable, no renovable, fósil, no fósil, eso no importa, pero simplemente el hecho de conservarla, de gastar menos energía, eso ya contribuye a la eficiencia energética. O sea, ponía yo hace un momento el ejemplo de los edificios, ¿no? Si nosotros tenemos una adecuada construcción, la energía que utilizamos, podemos utilizar menos energía para mantener el confort, sea calefacción o sea refrigeración de los edificios, ¿sí? Se usa cualquiera que sea la cantidad de energía utilizada, se va a utilizar de mejor manera porque se reducen las pérdidas, ¿no? Más adelante voy a hablar de esa parte. En cuanto a la eficiencia de la energía propiamente dicha, podemos tener un aire acondicionado que utilice más energía o menos energía. El ejemplo son los aires inverter, ¿no? Que ya no ya no arrancan y se apagan cada vez el compresor, sino el compresor se mantiene encendido y lo que se modula es la intensidad del equipo, con lo cual no hay picos de corriente muy elevados, ¿no? La iluminación LED es otro ejemplo. Las bombillas incandescentes que desperdician el 90% de la energía suministrada contra el consumo tan bajo que tienen los LEDs, ¿no?
También otra cosa de la eficiencia de energía está la cogeneración, ¿sí? Tanto generación de electricidad, de agua caliente, de vapor, de refrigeración. Un ejemplo importante, por ejemplo, aquí en el corredor de Altamira industrial, muchas de las empresas utilizan el calor, reusan el calor que generan sus procesos. Por ejemplo, el vapor lo mueven hacia otra parte o lo transmiten hacia otra empresa que está al lado. Y entonces eso permite, por ejemplo, mover una turbina, calentar otro proceso, etcétera, ¿no? Entonces eso reduce la cantidad de energía desperdiciada. ¿Sí? Eso contribuye a la eficiencia en general. Y por supuesto, el uso de fuentes renovables, ¿no? Eso también contribuye a la eficiencia energética, ¿no? Es extraer energía que ya está haciendo, que ya está disponible en el ambiente, es utilizarla para hacer un trabajo, ¿no? Como la energía geotérmica, la energía del viento, hidroeléctrica, solar, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las características de la pirámide de eficiencia energética, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco de los materiales para energías renovables. Vamos a empezar con la parte de generación de electricidad, que no es el único, pero bueno, es muy importante. Por ejemplo, hablábamos de energías fotovoltaicas en la presentación anterior, las tecnologías fotovoltaicas, ¿no? Hay una serie de tecnologías que existen. La que está comercialmente disponible, que es la que vemos ahora en techos, en parques, etcétera, es la tecnología del silicio. La tecnología del silicio tiene aproximadamente un 20-25% de eficiencia en paneles. Los comerciales andan por ahí del 20%. Sin embargo, bueno, la cantidad de material que utilizan son aproximadamente 100 micras en una sola celda. Existen otras celdas, por ejemplo, las celdas de multiunión, basadas en semiconductores como el galio, el indio, el arsénico, que llegan a eficiencias del 40%. Sin embargo, su manufactura es tan cara que se usan principalmente en aplicaciones espaciales, ya que adicionalmente son muy resistentes a la radiación que existe en el medio, en el espacio exterior, ¿no? Ahora, se ha desarrollado otra serie de tecnologías llamadas de película delgada, cuyo propósito ha sido reducir la cantidad de materiales que estamos utilizando, ¿sí? Decíamos, para una celda de silicio utilizábamos 100 micras de material, cuando menos, de 100 a 300 micras. Para hacer una celda de película delgada, el espesor del material o de la celda solar es de 100 veces menos. Puede ser de 5 micras, puede ser de una cosa así, ¿no? Entonces, la cantidad de material que utilizamos es menor y ya se han logrado eficiencias, o sea, la eficiencia en una celda solar, en un panel solar, se refiere a de 100 fotones que se reciben, cuántos electrones se generan, ¿sí? Entonces, los paneles solares con tecnologías de película delgada, como las basadas en cadmio telurio y en SiC, el SiC es la abreviatura de cobre, indio, galio, selenio, ya han alcanzado eficiencias en panel similares a las del silicio, ¿sí? Hay otras celdas que son las llamadas celdas emergentes, que se basan en diferentes tipos de materiales novedosos, ¿sí? Una de las más interesantes ahorita son las celdas llamadas de perovskita, que prometen poderse imprimir en plástico y prometen eficiencias tan altas como las celdas comerciales. Sin embargo, ahorita mismo las metas que hay en el ámbito de la ciencia de materiales es, aparte de incrementar las eficiencias y de reducir la cantidad de material que se utiliza, es también reducir tanto la complejidad como el costo de manufactura y la estabilidad de las celdas, ¿no? Por ejemplo, estas celdas y también, bueno, lo que se llama la parte de ciclo de vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando los paneles, las celdas terminan de ser utilizados? ¿Qué se hace con los residuos? Entonces, también la eficiencia energética involucra eso, ¿no? El estudio del ciclo de vida de los productos. ¿Cuánto cuesta reciclar las cosas o recuperarlas o disponerlas, su disposición final, ¿no? Es un problema grande ahorita, todavía se está empezando a ver qué es lo que va a pasar con las primeras celdas solares de silicio que se instalaron en los años 70, ya están llegando al fin de su ciclo de vida. Entonces, tiene que haber toda una industria relacionada con la recuperación y el procesamiento y la disposición final de estos paneles, ¿no? Bien. Bueno, las tecnologías solares, como cualquier tecnología, como cualquier actividad del ser humano, genera una huella de carbono, ¿sí? No es exclusivamente que por tener una energía renovable no haya una huella de carbono, ¿sí? Esto que les pongo aquí, este esquemita que les pongo aquí, es el proceso de fabricación de un panel solar, ¿sí? Es una parte de la arena, de arena, puede ser la arena de las playas, ¿sí?
Y bueno, hay que hacer todo un proceso que parte de la generación de silicio metalúrgico, o sea, eso se tiene que hacer una reducción a 1800 grados, después ese silicio metalúrgico se disuelve en ácido clorhídrico concentrado y se destila, luego se hace un proceso a 900 grados, luego se fabrican lingotes arriba de 1000 grados, se cortan, se hacen las celdas, y todo esto es para ir purificando el silicio, ¿no? Cada vez más, ¿sí? El silicio metalúrgico tiene 99.9% de pureza. El silicio grado solar tiene 99.999999 de pureza, ¿sí? Cada 9 extra de pureza incrementa el costo del silicio, o sea, el número de procesos que hay que hacer para que el silicio se haga cada vez más puro, ¿no? Y bueno, ya teniendo la celda solar, son estos cuadraditos que ustedes ven en los paneles, se integran los módulos. Esto se hace aparte, ¿no? Es un proceso que se puede hacer. Por ejemplo, aquí en México se ensamblan paneles fotovoltaicos a partir de las celdas, ¿no? Y luego, bueno, viene toda la parte de la instalación, y no solamente es el panel, sino todo el sistema electrónico asociado, incluyendo el inversor, el cableado, las estructuras para montarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esta es una tecnología, ¿no? Que esa es la comercial. ¿Hacia dónde está o nos gustaría llegar? A celdas que se pudieran imprimir en una impresora, ¿no? Aquí les muestro una impresora de celdas solares, ¿sí? Entonces se imprime un rollo de celdas solares, ¿sí? Vamos a ver un poco más de esto, ¿no? Por ejemplo, de estas tecnologías que habíamos visto un par de transparencias atrás, tanto el silicio como las celdas de película delgada y demás, aquí lo que tenemos en esta gráfica es la huella de carbono de cada una de esas tecnologías, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, las celdas solares pues no generan emisiones, ¿no? No tienen partes móviles, no utilizan combustibles. Sin embargo, como vimos, la fabricación es un proceso, ¿no? Y genera emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Entonces aquí se comparan las diferentes tecnologías y se comparan cuáles son los procesos en estas celdas que son los que más generan carbono, ¿no? En el caso del silicio monocristalino, que es el más eficiente de todos, ¿sí? El costo del silicio, o sea, el silicio tiene una componente elevada, el silicio grado monocristalino, es más elevada la huella de carbono que en el silicio multicristalino, porque tiene que ser más puro, como les comentaba antes, ¿no? Y eso, por supuesto, la creación del cristal a partir del cual se obtienen las obleas, también es una huella de carbono muy alta. Les decía, esto se hace en hornos a muy elevada temperatura, que se tienen que calentar de alguna manera, ¿no? Bueno, la fabricación de las celdas, fíjense, aquí hay un costo del marco, son costo en toneladas de carbono, que es este cuadrito color crema, ¿sí? O sea, ¿dónde se van a montar? ¿Sí? El marco en el cual se montan, o sea que es un marco de aluminio, hay una resina, etcétera, y los costos de los inversores, ¿sí? El costo en toneladas del inversor, o sea, la celda da electricidad, pero esa electricidad tiene que aprovecharse en las casas a 110 o 220 voltios, entonces se necesita un dispositivo que convierte corriente directa, que viene de las celdas, a corriente alterna, que es la que utilizamos, ¿no? Bien. Tecnologías como el CDT tiene la huella de carbono más baja de todas, ¿sí? Es aquí entre las tecnologías de celdas solares, ¿no? Cuyo costo principal es el laminado, ¿sí? Quería yo mostrarles unos videos, pero creo que sería un poco largo ponerles estos videos. Pero bueno, en estos videos que están en YouTube pueden ustedes ver para cada una de estas tecnologías cómo se fabrica. Está muy interesante porque se ve todo el proceso. Por ejemplo, las celdas de CDT, de cobre, indio, galio, selenio y las celdas impresas son procesos muy automatizados, ¿sí? En los que se parte de un bloque de vidrio, o sea, una lámina, perdón, de vidrio, y esta lámina de vidrio va pasando por un robot, la va moviendo a través de todo el proceso en el que se le van poniendo todas las capas que lleva la celda solar, y lo que sale de ahí es un panel. Entonces, realmente ya está eso muy automatizado, y al final de cuentas a lo que lleva pues, es una huella de carbono menor, ¿no? ¿Sí? Porque adicionalmente, pues la cantidad de material que se utiliza es menor. Si se fijan aquí, en las de CDT y de SIX, la obtención del material no está considerada, ¿sí? Porque es mucho menor que, por ejemplo, el uso de silicio policristalino o monocristalino, ¿no? Hay un componente de eficiencia energética en el caso de las celdas solares, ¿no? Todo el mundo decimos, bueno, las celdas solares, pues muy bien, ¿no? Generan electricidad
sin producir emisiones, ya que están instaladas. Ya vimos que al fabricarse sí producen, pero ya instaladas ya no producen emisiones, ¿no? Pero bueno, también hay un componente que tiene que ver con cómo se instalan estas celdas solares, ¿no? Y dónde se instalan estas celdas solares, ¿sí? Hace un momento, mi colega, el doctor Eugenio, les hablaba de un sun tracker, ¿no? De cómo se va, si la celda solar va siguiendo el sol, se puede obtener mucha mayor electricidad, ¿no? Porque aprovechamos la de la mañana, la de la tarde, ¿no? Pero, por ejemplo, que este es el esquema de un sun tracker, ¿no? Que tiene que ir siguiendo al sol dependiendo de dónde esté ubicado el panel, ¿no? No es lo mismo en latitudes medias como aquí, en el trópico, como estamos aquí, que en Europa, por ejemplo, que la posición del sol varía muchísimo a lo largo del año, ¿no? También se habla, por ejemplo, de la instalación en fachadas, ¿no? Hay muchos edificios en el mundo que ya tienen fachadas de paneles fotovoltaicos. Entonces dice uno, bueno, qué bueno, ¿no? Se va a aprovechar la luz en toda la fachada, nada más que a la fachada no le da el sol todo el día, ¿no? Por ejemplo, aquí en este esquema de abajo les ponía lo que se llama el estudio de sombras, ¿sí? Cuando uno instala un sistema fotovoltaico, uno tiene que ver cuál es la sombra que pasa sobre el panel a lo largo del día y a lo largo del año, ¿sí? Cuando el panel se sombrea, deja de producir electricidad y dependiendo de cómo esté conectado, se puede caer la producción de electricidad todo el día, o sea, completamente, o reducirse la fracción que esté iluminada, ¿no? Entonces, ahí hay que tener también elementos de diseño, elementos de arquitectura, elementos de planeación para la instalación de paneles, ¿no? O sea, estos se ven muy bonitos, efectivamente, pero probablemente la eficiencia, o sea, en cuanto a la cantidad de electricidad generada, va a ser mucho menor que el top 10 de la eficiencia, que pues son los seguidores solares, como explicaba hace un momento el doctor Eugenio, ¿no? Nada más que también el seguidor solar consume energía, ¿no? Entonces, tiene que hacerse el balance de cuánta energía se requiere para mover el sistema de paneles con la energía que se va a recuperar. Sí, estas son unas cuentas que se pueden hacer, ¿no? Otra tecnología importante ya a nivel comercial también es la energía solar térmica, ¿sí? La energía solar térmica consiste en tomar directamente la energía del sol, reflejar los rayos solares en una estructura que contiene un fluido y este fluido se calienta tanto que es capaz de generar vapor y este vapor puede mover una turbina, ¿no? Entonces hay tres tecnologías principales de concentración solar. Insisto, estos no son paneles fotovoltaicos, estos son espejos. Estos espejos reflejan la luz, ¿sí? Y la luz reflejada se concentra en un punto y en ese punto se calienta un fluido, ¿sí? Y eso puede mover algo, ¿no? Una turbina, etcétera. Entonces, las tres tecnologías que hay son las plantas de torre, como esta que vemos aquí, que está en Dubái. Los pioneros en esta parte de concentración solar son los españoles, tienen hay muchas plantas de concentración solar en España, en el sur sobre todo, que es semidesértico. Entonces, la primera tecnología es esta de las torres, en las cuales todos los espejos, si se fijan, están orientados para que se concentre la radiación en este punto, ¿sí? Esta planta en particular concentra la luz aquí y lo que hace es fundir una sal y esa sal es la que almacena todo el calor y lo va liberando para mover un sistema de turbinas que generan electricidad. Otros dos sistemas que existen son de concentración lineal en la que los espejos reflejan en este receptor que está en medio de la planta y funciona de la misma manera, un fluido se calienta y genera la turbina, ¿no? Y el otro son espejos parabólicos, ¿sí? Que es esta que está aquí arriba. Si se fijan aquí los espejos que se van, estos sí se van moviendo a lo largo del día con el sol, tienen, ¿cómo se llama? Esta barra de aquí en medio, en realidad es un tubo que está lleno de un fluido, y entonces este fluido de nuevo se calienta y todo va a la generación de electricidad, ¿no? En particular lo opera Electricidad de Francia, que es la compañía francesa de electricidad. En los fluidos, bueno, se puede utilizar agua que genera vapor sobrecalentado, se puede utilizar sal fundida, que es muy eficiente, nada más que es más cara, y ahorita se está haciendo investigación en materiales para generar nanofluidos, que tienen un gran potencial porque aquí se necesita que el fluido se caliente muchísimo y que el calor se almacene, o sea, dure mucho tiempo caliente, ¿no? El agua se calienta muy rápido y se enfría muy rápido.
¿sí? La sal se calienta lentamente y se enfría muy lentamente y se espera buscar nanofluidos que se calienten muy rápido y se enfríen muy lentamente, ¿no? Todo esto para aumentar que no se pierda energía, por ejemplo, ¿no? O sea, que aumente la eficiencia, ¿no? También existen otras tecnologías, por ejemplo, las celdas de combustible microbianas y de plantas. La celda de combustible microbiana es básicamente un dispositivo que utiliza microbios que están disponibles en el medio ambiente, que crecen en las aguas residuales o que crecen en el suelo incluso, que son capaces de convertir la materia orgánica en electricidad, ¿sí? De la misma manera, estas celdas son capaces de producir, generar otros productos útiles, generar hidrógeno, descomponer algún contaminante, etcétera. Y aquí entran dos cosas interesantes que veíamos en la pirámide. La extracción de energía de un desecho que es el agua de drenaje, por ejemplo, y la cosecha de energía, por ejemplo, que hay en el suelo o que hay en la materia orgánica, y la reducción de energía que se requiere para tratar el agua residual, ¿sí? Sabemos que el tratamiento de agua residual consume muchísima energía. Esa es una de las razones por las que una gran proporción de las aguas servidas en nuestro país no se tratan, ¿sí? Porque requieren mucha energía para poderse recuperar y poderse descargar, ¿sí? Entonces, esta tecnología permite hacer ambas cosas, con lo cual es un sistema que aumenta la eficiencia energética de los tratamientos de agua y al extraer energía que hay en la materia orgánica también contribuye a la eficiencia energética, ¿no? Este es un esquema de una planta piloto que podría utilizar celdas de combustible microbianas combinando una serie de tecnologías, ¿no? Teniendo el agua residual proveniente del drenaje, ¿sí? Se pasa a celdas de combustible que extraen una cantidad de electricidad, no es mucha, pero la electricidad se puede almacenar en baterías, el agua se puede pasar después a celdas de combustible que también pueden extraer todavía un poco más de electricidad y almacenarla, y también todos los sistemas internos dentro de la planta se pueden mover pues, con un sistema fotovoltaico, ¿no? Entonces, este es como una idea conceptual que tenemos, un proyecto vigente precisamente con la Universidad Tecnológica de Altamira. Bueno, hablábamos de las huellas de carbono, ¿no? Los asustaba un poco yo mostrándoles la huella de carbono de las tecnologías fotovoltaicas. Como todo sistema de generación tiene una huella de carbono. Sin embargo, aquí a la izquierda podemos comparar la huella de carbono de todas las tecnologías, o de varias tecnologías de generación de electricidad, ¿no? Mire, si vemos aquí, aquí en el recuadro, aquí en chiquito vemos aquí en verde las tecnologías solares, ¿no? O sea, realmente la huella de carbono comparada, por ejemplo, con la generación por carbono, por gas natural, es minúscula la huella de carbono, ¿no? O sea, realmente sí hay una gran reducción en la huella de carbono de las tecnologías fotovoltaicas comparadas con las tecnologías convencionales, como otra vez el gas natural, el carbón, el oil, o sea, el petróleo, el combustóleo, por ejemplo, ¿no? O sea, la reducción de huella de carbono es brutal, ¿no? Y están todas las otras tecnologías llamadas alternativas, ¿no? La de mareas, el viento tiene una huella de carbono bastante baja. La energía nuclear, fíjense, o sea, tiene una de las huellas de carbono también más bajas, ¿no? O sea, es sumamente baja la huella de carbono del sistema nuclear, ¿no? Entonces, esta es una parte del panorama, ¿no? La huella de carbono de la tecnología. Pero la otra parte del panorama es la cuestión económica, ¿sí? Hay un indicador que se llama EROI, que es es Energy Return on Investment, o sea, cuánta energía se recupera por la inversión que se hace en esa tecnología, ¿sí? O sea, ahí uno puede decir, bueno, pues sí, la huella de carbono sí, pero realmente la instalación y la energía que uno va a recuperar de ahí, cuál es el beneficio, ¿no? Entonces se ha definido pues una línea base, ¿sí? Esta línea base es lo que se llama tecnologías económicamente viables, ¿no? Y estos son los retornos. La energía nuclear tiene el mayor ROI de todos, ¿sí? O sea, recupera de cada 100 pesos que se le invierten a la energía nuclear, se recuperan 75 pesos en energía, ¿no? Entonces tiene un retorno inmenso, ¿no? Sin embargo, la energía nuclear, bueno, tiene una serie de problemas ideológicos ahí de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, hay defensores de la energía nuclear y detractores, etcétera, ¿no? Pero en sí es una tecnología
muy atractiva en términos de huella de carbono y en términos de retorno de inversión. El mayor problema de la energía nuclear está en la sustentabilidad vista como el futuro, ¿no? O sea, todos los residuos radioactivos que almacenemos, esos se los van a comer nuestros descendientes, ¿no? Hasta que se descubran nuevas tecnologías para reducir la peligrosidad de esos residuos o tecnologías como la fusión nuclear que prometen una cantidad de residuos sumamente baja con respecto a las tecnologías actuales, ¿no? Y entonces aquí en este HEROI podemos ver que las tecnologías, tecnologías alternativas, ¿no? Bueno, la hidroeléctrica también tiene un retorno, un HEROI sumamente alto, ¿no? Por eso es tan atractiva la tecnología hidroeléctrica. Nada más que recuerden, no se puede poner en todas partes. No en todas partes hay la suficiente agua para utilizarla. El gas y el carbón y el petróleo tienen HEROIs muy altos. Por eso se prefieren o han sido desde los tiempos del petróleo barato, se prefiere utilizar estas tecnologías para generar electricidad. Tienen un HEROI sumamente alto, pese a que su huella de carbono es enorme, ¿sí? Y en el caso de las tecnologías alternativas como la solar de concentración, la solar fotovoltaica, la biomasa y el viento, tienen HEROIs que todavía están cerca de la línea de viabilidad económica, ¿sí? Por eso siguen sin ser adoptados tan masivamente. Estos son datos de 2015, ¿sí? Ahora han mejorado las tecnologías y los HEROIs de todas estas han subido, con lo cual ya son atractivos económicamente, ¿no? Para invertir en estas tecnologías, ¿no? Bueno, hablábamos de la generación, ¿no? Pero la generación también, la generación de esta que estábamos hablando, pues requiere, toda la electricidad que se genere se tiene que distribuir inmediatamente, o se pierde, o se tiene que almacenar, ¿sí? Hay sistemas de almacenamiento, digamos, muy baratos, como el agua. Por ejemplo, toda la energía fotovoltaica que no se utilice en un momento dado se puede utilizar para bombear agua y almacenar agua como reservorio de energía, igual la del viento, etcétera. Y también existen sistemas de almacenamiento como las baterías y los supercapacitores que conocemos, ¿no? Que se utilizan, por ejemplo, para sistemas portátiles, se utilizan para sistemas de respaldo, etcétera, ¿no? Se utilizan, por ejemplo, para mantener un respaldo por la intermitencia de las fuentes renovables como el viento y como el sol, ¿no? Entonces, hay una gran investigación en esta área para tratar de hacer que tanto las baterías como los supercapacitores sean mucho más eficientes. ¿Qué quiere decir más eficientes en términos sencillos? Que se carguen rápido, almacenen mucha carga y duren mucho tiempo cargados, o sea, que se descarguen lentamente, ¿sí? Entonces, esos son los retos que tiene la parte de almacenamiento en términos de baterías y supercapacitores, ¿no? Podemos almacenar una gran cantidad de energía en el menor espacio posible, ¿sí? Y que esa energía la almacenemos con mucha rapidez y la vayamos obteniendo con mucha lentitud, o sea, dure mucho tiempo cargado el dispositivo. Bueno, hay otro aspecto que tiene que ver aquí con las energías en general, que son la intensidad del uso de la tierra y el acceso a materias primas, ¿sí? Esto obviamente, si vamos a poner, si necesitamos, aquí está, este es un reportaje que se hizo, que salió en este think tank, Think Geoenergy, que habla de cuál es el uso de la tierra que se proyecta para 2030 con diferentes tecnologías de energía, por ejemplo, el biodiesel. O sea, tenemos un gran auge del biodiesel en muchos lugares. Aquí en México se genera mucho biodiesel. Y, por ejemplo, fíjese cuánta tierra se requiere para utilizar biodiesel, ¿no? Entonces, esto puede llegar en un momento dado a entrar en competencia con el uso de la tierra para fines habitacionales, para fines agrícolas, para conservación de áreas naturales, de selvas, de bosques, ¿no? Y para usos comunitarios, para la preservación del paisaje. Entonces, también es un factor que hay que tomar en cuenta para el tema de la energía, ¿no? Recuerden, estamos hablando de sustentabilidad, ¿sí? Podríamos pensar en llenar toda la tierra de soya para hacer biodiesel, sin embargo, ¿qué vamos a comer? Entonces, ese es un debate importante, ¿no? Y así va bajando, ¿no? La soya, la biomasa, la celulosa, el maíz, la caña de azúcar, el viento, por ejemplo, aquí están las otras, ¿no? El viento, la hidráulica, el petróleo, la solar fotovoltaica y así hasta la energía nuclear, ¿no? La energía nuclear
utiliza un cuadrito nada más, ¿no? Pero bueno, ya vimos que tiene otros problemas, ¿no? Otra cosa que es importante tener en cuenta es el acceso a las materias primas, ¿no? Este es un cuadro que está en un documento de la Unión Europea, en el cual se ha hecho un diagnóstico detallado acerca de los materiales estratégicos y del riesgo que hay para su acceso en tecnologías, en algunas tecnologías que son tecnologías críticas para los diferentes sectores, entre las cuales están, por ejemplo, las baterías, las celdas de combustible, el viento, la energía solar fotovoltaica, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, para el acceso por ejemplo, para el viento, dirán ustedes, pues, ¿cuál es el problema, no, del viento? Bueno, resulta que los imanes que se utilizan para la conversión de energía cinética en energía eléctrica, los imanes requieren el uso de tierras raras y el suministro de tierras raras está comprometido, o sea, no es, hay problemas en ese suministro y puede llegar a ser un punto crítico en el uso de estas tecnologías, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuáles son? En el caso de los fotovoltaicos, bueno, es menos problemático el acceso, aquí lo ven, ¿no? Los materiales que se utilizan en celdas solares, como el indio, el litio, el vanadio, el tungsteno, manganeso, cromo, circonio, telurio, no están en un punto crítico, ¿no? Están, no digamos garantizados, pero hay menos riesgo en el suministro de esos materiales que hay por ejemplo, en tierras raras para molinos de viento, ¿no? Entonces, también es un punto importante para la adopción de tecnologías, ¿no? Otro aspecto importante, ¿no? El requerimiento de materiales y desechos. Aquí tiene que ver la minería y lo que decíamos en el ciclo de vida, ¿no? Al final del ciclo de vida de las cosas, ¿no? ¿Qué se necesita, por ejemplo, para construir máquinas energéticas, ¿no? Por ejemplo, para el solar fotovoltaico, pues se necesita acero, se necesita vidrio, se necesitan otros materiales, ¿no? O sea, tiene una gran cantidad, una intensidad de materiales grande la energía solar fotovoltaica, ¿sí? Necesitamos vidrio para hacer los paneles, necesitamos para hacer los marcos, necesitamos extraer el silicio, ¿no? En el caso de la energía hidroeléctrica, pues necesitamos una cantidad descomunal de cemento y concreto para poder hacer las presas, ¿no? El viento, pues también, las bases de cemento, el acero para las torres, etcétera, etcétera, y así sucesivamente. Entonces, también hay que tomar eso en cuenta, ¿no? Normalmente las figuras de huella de carbono que les mostraba al inicio, está considerado esta utilización, ¿no? Sin embargo, una cosa es la huella de carbono y una cosa es el acceso, ¿no? O sea, ¿dónde están las minerías? ¿Dónde están los lugares de extracción de todo eso? ¿Y cuál es el impacto de eso sobre el medio ambiente, ¿no? Como por ejemplo los desechos, ¿no? Se habla, por ejemplo, que las turbinas de viento, ¿sí? La manufactura y servicio que se le tiene que dar a las turbinas de viento generan una cantidad creciente de residuos, por supuesto porque generamos cada vez más turbinas, ¿no? O sea, en todo el mundo hay cada vez más instalación de turbinas de viento. Sin embargo, el problema es el ciclo de vida final, ¿sí? El ciclo de vida final es el que va a ocasionar una cantidad de residuos enorme, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer con esos residuos una vez que se tengan que reemplazar los molinos de viento o las celdas fotovoltaicas o las plantas nucleares, ¿no? Entonces, ese es un punto que es importante tener en cuenta, porque de nuevo, es el futuro. Lo que les decía, ¿no? Aquí están, este es un cuadro visto de otra manera, cómo está el riesgo de acceso a las materias primas para tecnologías clave como las baterías, las celdas de combustible, la elaboración de motores, los chips, ¿no? Acuérdense, tenemos una crisis de chips porque hay un problema en el acceso a las materias primas actualmente, y las tecnologías como viento y fotovoltaicos, ¿no? Fíjense, de nuevo, aquí están las tierras raras, que son el mayor riesgo para el desarrollo futuro de la tecnología de viento, o materiales como el germanio, por ejemplo, para las fotovoltaicas o los boratos, etcétera, etcétera, ¿no? Son clave en el desarrollo de estas tecnologías, ¿no? Entonces, gran parte de la investigación que se hace en el mundo y parte de la que hacemos nosotros consiste en buscar alternativas para estos materiales, ¿sí? Para utilizar materiales que son más abundantes, que están más disponibles, que tienen menos huella de carbono y que mantienen la estabilidad, la durabilidad, la eficiencia de los dispositivos que se generan. Entonces, por eso es importante la parte de investigación básica y aplicada. Bueno, ¿qué nuevas tecnologías hay que prometen también contribuir a la canasta de eficiencia energética? Los combustibles solares, por ejemplo, ¿no? Se habla de producir
de utilizar el CO2 que ya se genera, porque independientemente de que haya una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero, siempre va a haber emisiones de gases de efecto invernadero. Simplemente los incendios, el transporte, ahora sí que nuestra propia respiración generamos CO2, ¿no? Entonces, ese CO2, han oído hablar de los sistemas de captura de carbono. Bueno, uno de los sistemas de captura de carbono propuestos es tomar ese CO2, ¿sí? Utilizar un sistema llamado de fotosíntesis artificial que toma CO2, toma agua y toma la luz del sol y genera nuevamente combustibles, ¿sí? Entonces ahí el reto está en utilizar materiales catalizadores que sean eficientes, ¿sí? Que permitan esa conversión a una adecuada, digamos, y estos combustibles que se puedan utilizar nuevamente, digamos, entonces eso reduce de alguna manera el monto global de CO2 en la atmósfera, contribuye a lo que se llama la economía circular, que también está relacionada con la eficiencia energética, y también permite obtener materiales, ¿cómo se llama? Adicionales, por ejemplo, el syngas, que es para otros procesos químicos, ¿no? Esto está pensado también para paliar una futura escasez en el petróleo, ¿sí? Se va a tomar, en vez de tomar el carbono del petróleo, se tomaría de la atmósfera, ¿sí? Y como todas las tecnologías, pues es complementaria, no se puede casar el desarrollo humano a una sola tecnología, ¿no? Otras tecnologías interesantes para aprovechar la energía son es el llamado energy harvesting, ¿sí? El energy harvesting consiste en cosechar la energía disponible en el ambiente, ¿sí? Alrededor de nosotros hay un montón de energía disponible, ¿no? Por ejemplo, la computadora se calienta, las ondas electromagnéticas que hay por diferentes dispositivos están ahí en el medio, ¿no? Entonces, se están creando el movimiento, ¿no? Si estamos caminando, si el carro se mueve, si estamos aquí sentados moviendo las piernas, esa energía se puede recuperar y utilizar generar electricidad, perdón, ¿sí? Y entonces hay una serie de tecnologías que se están desarrollando, que ya existen incluso comercialmente, para recuperar esas pequeñas porciones de energía que andan por ahí y poderlas utilizar para hacer un trabajo, ¿no? Entonces esto es un campo muy activo actualmente en investigación científica y tecnológica. Bueno, aparte de la eficiencia energética en la generación de energía, que es lo que hablábamos al inicio, también está la eficiencia en la edificación, ¿sí? O sea, una vivienda o un edificio en general tiene que ser eficiente en consumir energía. O sea, la cantidad de energía que entra y sale tiene que estar equilibrada, ¿no? Si necesitamos confort dentro, que es una vivienda, un edificio tiene que ser confortable para las personas, la energía que se utiliza para mantener ese confort tiene que ser la menor posible, ¿sí? Y tiene que ser eficiente, y eso se consigue con diferentes materiales y diferentes medios, ¿no? El consumo de agua también. O sea, ahora hay una serie de sistemas comerciales que reducen los consumos de agua, hacen más eficiente el agua que utilizan los edificios. La larga vida útil, o sea, todas las tecnologías que utilicemos, aunque sean muy eficientes, si no duran un tiempo largo, digamos, que sea equiparable a lo comercialmente viable, pues entonces también contribuyen con los desechos, ¿no? Entonces una tecnología tiene que durar un tiempo importante, ¿no? Y también tiene que haber reciclaje, recuperación, de revalorización de residuos, ¿no? Entonces, bueno, este es un diagrama que está ahí en internet, en donde se muestran todas las características que tiene que tener una vivienda eficiente, ¿no? Desde utilizar sistemas como paneles solares, recuperar agua de lluvia, utilizar iluminación eficiente, utilizar aislamiento térmico para minimizar la pérdida de calor, o sea, en invierno que no salga el calor de la casa, o en verano que no entre calor a la casa, ¿sí? El menor consumo de agua y de gas posible, ¿no? Entonces, estos son aspectos que tienen que considerarse en la vivienda energética. Ahorita más adelante también hay un aspecto sumamente importante, que es la orientación, la ventilación, el tamaño de la vivienda, que ese es un aspecto que no se ha considerado, bueno, se ha empezado a considerar solamente en tiempos recientes, porque, bueno, a partir de la explosión demográfica que se vive en los años 60, 70, 80, realmente hay una gran, bueno, y de migración del campo a las ciudades, hay un crecimiento en la construcción de vivienda enorme, que no ha tenido en cuenta estas necesidades, ¿no? Que las viviendas sean eficientes, ¿no? En cuanto al uso de la energía.
¿no? Hay toda hay metodologías desarrolladas para esto. Quienes son pioneros en esto son precisamente los españoles y los ingleses en la parte de diagnóstico de la edificación para poder llevar a cabo una edificación sostenible, ¿no? Con eficiencia energética. Entonces hay una serie de sistemas que permiten monitorear, que permiten medir, ¿no? Cosas ya de construcciones hechas, porque muchas veces no podemos tirar lo que ya está hecho, ¿no? No es viable tirar lo que ya está, pero sí se puede mejorar, sí se puede hacer más eficiente, ¿no? Entonces se miden cosas como se hacen escáneres láser, se mide el calor que entra, el calor que sale, el calor que se mantiene, la humedad interna, ¿sí? Se ven las sombras, la iluminación, la ventilación, y esto permite mejorar, recuperar el valor de estas viviendas, darle mayor imagen, utilizar nuevas, usar tecnologías de rehabilitación, ¿no? Para poder eh, eficientizar lo que ya existe, ¿no? Y a la vez, para la construcción, pues también se tienen que tomar cosas en cuenta como la ubicación y la geográfica, la iluminación, ¿no? Este es un esquema de un estudio de iluminación, por dónde pasa el sol a lo largo del año, ¿sí? Para ver si se puede, ¿no? Cómo orientar el edificio, o si ya está el edificio, dónde poner, por ejemplo, paneles, dónde mejorar el aislamiento térmico o acústico, dónde mejorar la ventilación, ¿sí? En el interior de las viviendas se hacen estudios como estos, con una cámara termográfica, para ver dónde están las zonas que más se calientan o donde más se fuga el calor de calefacción, o donde más entra el calor desde el exterior, ¿no? Y haciendo estas cosas, haciendo estos estudios, se pueden llevar a ahorros muy grandes. Fíjense, aquí tenemos el ahorro en calefacción, ¿sí? El ahorro en enfriamiento, el ahorro en iluminación, ¿sí? Y se pueden llegar a hacer ahorros en energía bastante grandes, ¿no? Tomando en cuenta todos estos factores, ¿no? En cuanto a iluminación, bueno, la sustitución de tecnologías, no me voy a detener aquí, pero bueno, los LEDs tienen una gran eficiencia. Aquí está, su eficiencia con respecto a otras tecnologías como las fluorescentes, las lámparas de sodio, etcétera, ¿no? Y hemos visto aquí en la ciudad misma la sustitución de las luminarias de sodio o de mercurio por luminarias LED, ¿no? Que tienen la misma cantidad de luz, o pueden generar la misma cantidad de luz con un consumo energético muchísimo menor, ¿no? Sin embargo, también volviendo un poco a lo de los materiales, los LEDs utilizan materiales que son, algunos de ellos son escasos, como el galio, o tóxicos como el arsénico, ¿no? Y entonces también hay investigación para tratar de sustituir, por ejemplo, esta es la estructura de un LED, es una estructura bastante complicada, como pueden ver, es un sándwich hecho de muchas capas, es un club sándwich, ¿no? Que tiene galio, tiene arsénico, ¿no? Y tiene un tiempo de vida largo, efectivamente, pero digamos, todo esto también va al ambiente cuando se termine, ¿no? Entonces, hay investigación que se está haciendo ahorita para tratar de sustituir estos LEDs por materiales más amigables como el carbón, ¿sí? Usar LEDs exclusivamente hechos de carbono que den iluminación en diferentes colores, ¿no? Entonces, esto, insisto, es un campo activo. Doctor, nos quedan 5 minutos. Sí, termino. Bueno, la climatización, bueno, hay varias tecnologías también, como el aislamiento pasivo, como estos, nuevos materiales, también ventanas inteligentes, como estas, ¿sí? Para controlar la cantidad de radiación que entra y mantener tanto el confort como la temperatura. En maquinaria, bueno, tenemos que en las maquinarias en movimiento el 30% de la energía que entra se desperdicia, entonces hay una gran cantidad de iluminación para tratar de obtener lubricantes que reduzcan la fricción y el calor que se genera, ¿sí? Para evitar también el desgaste. También en cuanto a aislamiento térmico en maquinarias, es un estudio termográfico para ver dónde están los picos de calor. Entonces hay recubrimientos que permiten aislar, empaques que permiten aislar, y también hay muchísima investigación, sobre todo en nanomateriales, para lograr ese mejor aislamiento y ese mejor aprovechamiento del calor, ¿no? Sin embargo, hay un problema importante también, de nuevo, el problema económico, el retorno de inversión contra el reemplazo de maquinaria. La gente a veces no quiere hacer el análisis que le va a salir más barato a largo plazo, o incluso en corto plazo, reemplazar maquinaria, no la reemplaza y sigue siendo ineficiente energéticamente, lo que a la larga le sale más caro, ¿no? Entonces es un análisis importante que hay que hacer para sustituir equipo, ¿no?
En cuanto a estudios y proyectos de eficiencia energética, como les comentaba, los españoles son pioneros en esto. Hay una red española de ciudades por el clima que tiene una serie de esto, ¿no? Selecciona edificios que ya existen, hace el estudio de índices energéticos, promueve todo un plan de mejora y después hay un sistema de financiación del Estado que permite reducir los costos energéticos en un edificio. También este es otro estudio hecho en España, donde se hacen todos estos análisis que decíamos, ¿no? Flujo de aire, ventilación, sombras, iluminación, análisis acústico, análisis térmico, ¿sí? Entonces hay toda una serie de herramientas que se hacen, que se utilizan para hacer estos análisis y posteriormente proponer soluciones, ¿no? Esta es una propuesta que se planteó en algún momento aquí en Altamira, es tratar de invertir en un laboratorio de innovación en sustentabilidad energética para edificios públicos. Nuestros edificios públicos no son eficientes energéticamente, ¿sí? Entonces, sería una cosa muy interesante que se podría platicar eventualmente con las autoridades para tratar de eficientar los edificios públicos y ahorrar energía y dar ejemplo además de sistemas constructivos aquí en la región, ¿no? Eso tiene muchísimas ventajas, no solamente el ahorro energético, sino la generación de recursos humanos, nuevas industrias en la región, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, termino nada más, este es nuestro grupo de investigación, tenemos estudiantes de licenciatura de la Universidad Tecnológica de Altamira, estudiantes de maestría, también tenemos alumnos extranjeros, ellos dos, tenemos alumnos de doctorado, tenemos colegas que colaboran con nosotros del tecnológico, de aquí mismo de Cicata y de la Universidad Tecnológica, que me aparecieron. Tenemos algunos equipos para caracterización de materiales, como el Raman, un microscopio de fuerzas atómicas. Esta es nuestra área de preparación de materiales. Ya conocen ustedes, o bueno, en Sinops, este es nuestro programa de formación de recursos humanos, el posgrado en tecnología avanzada, maestría y doctorado, ambos en el Sistema Nacional de Posgrados, con lo cual se puede optar por una beca de manutención, que es bastante atractiva. Colaboraciones que tiene nuestro grupo en nacionales e internacionales, y muchísimas gracias por su atención.